Y bueno, entonces vamos a tocar el tema de la adquisición y análisis de los sistemas que están apagados. Prácticamente nos estaríamos enfocando pues a los discos duros, donde reside muy probablemente es un sistema operativo y toda la información de los usuarios. ¿Sale? Entonces, básicamente sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Pues vamos a repasar aquí algunas herramientas de adquisición en Linux. No quiere decir que solamente puedan adquirir sistemas de archivos en Linux, sino son herramientas que corren en Linux. Sí, pero pueden adquirir, de hecho voy a correr unas pruebas de adquisición con unas memorias pequeñitas que pues no tienen un sistema Linux, sino tienen un sistema tipo Windows, ¿no? Un sistema FAT, de hecho son puros sistemas FAT, me parece. Ajá. Entonces las herramientas que les voy a presentar pues, son tres, creo que las tres las voy a aplicar. Son muy sencillas, son enfocadas a línea de comandos. ¿Sí? Todas son o están preparadas para adquisición de imágenes forenses. Las tres, bueno, la primera se llama DD, muy simple. DD no es ese su propósito propiamente dicho, pero sirve muy bien para crear una imagen forense porque está enfocada a hacer una copia pues bit a bit. Entonces sí, esa es la base de las copias de las imágenes forenses, que hagan una copia bit a bit. Bueno, como esta línea de comandos, si estuviéramos en un sistema real, pues tendríamos que tener mucho cuidado al usarla porque si nos descuidamos y colocamos alguna información errónea o equivocada más que errónea, podríamos pues destruir nuestro disco duro. ¿Sí? Por eso es que esta herramienta la vamos a usar pues, en la máquina virtual donde tengamos un Linux o la máquina CIF, la máquina forense. Y si nos equivocamos, pues no pasa nada, pues, porque es la máquina virtual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué tiene sus riesgos? No son riesgos, podríamos decir que altos, efectivamente, si descuidamos el tipo de información que vamos a pasar. ¿Por qué? Porque si la usamos precisamente para crear imágenes forenses, pues lo que normalmente va a suceder es que el archivo de entrada trabaja con las opciones principales son el IF, que significa archivo de entrada, OF, que significa archivo de salida. Esas son, digamos, las principales opciones. Y ya como opciones adicionales está la de tamaño de bloque, BS, y status progress, que es recomendada que se aplique. Ahorita vamos a ver el significado, no el significado, sino que el efecto de status progress. Voy a hacerla primero, voy a probarla no usándola para enfoque forense, sino como una herramienta para crear un archivo. Inclusive se puede usar para crear un archivo
Y ahorita vamos a ver qué sentido podría tener, o para blanquear un disco, pero ya estaría trabajando con algo riesgoso. Por eso primero voy a usarla para crear un archivito y la voy a usar simplemente con las dos primeras opciones. Pero checamos, dice IF puede ser cualquier archivo o dispositivo, entonces tiene mucho riesgo, sobre todo cuando es dispositivo. Y no precisamente en esta opción, en la entrada, sino en la salida, porque en la salida representa el vaciado o lo que va a hacer sobre el dispositivo o archivo de salida. Es donde se corre el riesgo de pues, borrar posiblemente información, porque si le paso un dispositivo como de salida, pues toma todo el disco y sobre ese trabaja, que de hecho voy a hacer un ejercicio de esa naturaleza para que veamos. Solo que eso lo haría precisamente en la máquina virtual, no lo voy a hacer en la física. En la física voy a hacer la prueba de archivo. Espero que no me equivoque. Sí, y voy a tomar algún archivo de aquí. Y solamente para que nos habituemos a que, como estoy usando una herramienta forense, pues normalmente lo voy a aplicar como administrador. Entonces siempre voy a usar sudo. O sea, que voy a hacer un sudo, y eso también ya representa cierto riesgo. Sudo if, y voy a pasarle a este archivo, nuestros archivos. Ya. Y voy a vaciar, aquí voy a vaciar el contenido de un archivo de entrada y lo voy a vaciar en un archivo de salida, entonces no hay mucho problema. Voy a poner copia de seguridad .xls y uso solamente las dos A. Aquí debo de especificar el archivo de salida, OF igual, ¿sí? Es muy simple. Ok. Esta es la forma más simple. Esto que estoy haciendo ahorita es para mostrar, para que veamos la diferencia con las otras opciones que voy a agregar, que son adicionales, pero sobre todo la última tiene un efecto que no vamos a ver aquí. Le voy a aplicarle esto así. Le voy a dar entrada. Me faltó el comando. Sudo dd. El comando. ¿Qué dice? Que no está. Ah, este es con S mayúscula. Ahí está. Como es muy pequeñito, pues lo hizo muy rápido. Pero cuando es mucha información, lo que no veo es el progreso, solamente veo el resultado. El resultado es esto que me acaba de mandar. Si terminó de vaciar el contenido, sacarle una copia, realmente aquí estaría usando dd para sacar una copia. ¿Sí? dd se maneja con dos significados, uno es duplicador de discos y uno es destructor de discos. ¿Sí? Obviamente el más apropiado debería ser, de hecho, es duplicador de discos, pero manejan también el otro significado porque si no tengo cuidado me puede no destruirlo, sino pues borrar un disco, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es información ya de resumen de lo que hizo. Pero, pues cuando yo aplico este comando, yo quisiera saber, cuando es mucha información, saber cómo va. Y ese es
es lo que me va a hacer esta opción, la de status. Status igual a progress, me va a mostrar el progreso de lo que está haciendo. Y para eso voy a hacer precisamente una imagen forense de un disquito, de un disco, bueno, inclusive es un disco que tengo ahorita virtual. No sé si tenga información, la verdad, ahorita vamos a verificarla inclusive, pero me voy a pasar a la, ahora sí a abrir la máquina forense, y la tengo, debe ser la forense y dice, ahí está, creo que no se me bloquea mi máquina. Ok, y ahí entra a la terminal y voy a usar FDisk. Creo que esta herramienta no la hemos visto, entonces de hecho viene más adelantito esa parte que descuidé de ponerla aquí al principio, pero bueno, básicamente es para revisar los discos. Voy a revisar los discos que tengo en esta máquina y espero que me esté mostrando, pues voy a ver, estos discos que veo aquí son discos de loop, se llama, son lógicos. Pero aquí está, el disco con el que voy a trabajar es un disco de 1 GB, es un disco virtual de 1 GB, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que obviamente como ya es un poquito más de información, de alguna manera se va a tardar un poquito. Y voy a aplicarle todas las opciones. Voy a usar tamaño de bloques, si se acuerdan, eso sí lo vimos de alguna forma cuando les expliqué lo del espacio Slack. Equivale a, por default es de 512, pero en Linux el tamaño de bloque por default que maneja normalmente es de 1K, o sea, de 1024 bytes. Entonces, inclusive ese valor, si no lo especifico, me trabaja con bloques de 512. Es la manera como va a ir leyendo y va a ir vaciando. Entonces, entre más grande sea el tamaño del bloque, pues es mejor. Es más rápido el proceso de lectura y de escritura. Entonces, por eso conviene que le especifique un tamaño grande, digamos. Entre más grande sea el tamaño, más rápido es el proceso. Pero no voy a hacer, no voy a hacer varias pruebas, voy a ponerle solamente un tamaño, le voy a poner un tamaño de 4K, voy a usar ese tamaño, o 4096, le puedo poner el tamaño en bytes. Si se lo especifico en bytes, solamente pongo un número entero. Si se lo especifico en kbytes, le especifico un número y la K. Ahorita vamos a revisar. Voy a ver nada más dónde voy a vaciar el resultado, para que tenga espacio. Este es mi espacio, entonces creo que tengo espacio suficiente en mi disco. Voy a revisar si tengo por aquí creado. No tengo creado, pues, no tengo nada. Voy a crear. Pues, voy a crear aquí una carpeta llamada respaldos. Ahí está. Y voy a ver, cómo me creo. Voy a pasarle. No dejo hacer aquí.
Lo voy a dejar así porque todo lo voy a hacer con sudo. Entonces tengo un ls, cl, diagonal opt. Y ahí está respaldos. Voy a entonces a mi disco que voy a crear una imagen es al disco de, voy a verificarlo otra vez, ya se me olvidó. Sudo fdisk. Tengo que tener cuidado. Voy a estar simulando que tengo cuidado con los discos. Entonces, por acá está. Y checo el nombre. El nombre de los discos físicos, bueno, de los dispositivos, siempre lleva dev atrás para indicar que es un dispositivo. Entonces es el disco D. Creo que eso lo vimos. ¿O no? Creo que no lo vi en otro curso. Todos los discos se enumeran, se identifican por tipo y también por el número de disco. Entonces aquí estaría deduciendo que este es mi cuarto disco A, B, C, D. Cuarto disco de este tipo. Es un SCOS y es un SATA. Normalmente los maneja igual. Entonces es el disco SDD. Chequen que yo ahorita las imágenes las puedo crear de disco a disco, que eso ya lo comentamos, de disco a archivo, que es precisamente la que voy a hacer ahorita, de disco a una imagen, a un archivo imagen, o de una partición del disco, si no quiero todo el disco, sino solamente una partición, también puedo hacer referencia a la partición en particular. ¿Sí? Ahorita voy a hacerlo sobre todo el disco. Entonces voy a usar dd, es mi herramienta, y f es igual, y le voy a pasar el dispositivo que se llama SDD, que es todo mi disco del cual quiero obtener una imagen forense. Y luego le voy a decir que el resultado lo mande a respaldos. Voy a poner aquí disco d.img para indicar que es una imagen de ese disco, una imagen forense. ¿Sí? Acuérdense que en Linux las extensiones realmente no tienen importancia. ¿Sí? Y ahorita, en el caso de DE, maneja un formato, se le conoce como un formato bruto o natural, que no tiene que ver con ninguna herramienta forense en particular. Luego vamos a revisar ahorita otro ejemplo en el que ya específicamente aplica un formato, y de hecho lo especificamos, pero en este caso no le estoy especificando el formato. Entonces voy a aplicar la opción BS, le voy a decir que el tamaño del bloque sea de 4096, es decir, la manera como va a ir leyendo los bloques del disco va a ser de 4096 en 4096. Y que me muestre el estatus, que dice que me muestre cómo va avanzando. Eso va a ser importante ahorita porque de alguna manera vamos a suponer que es grande el disco. Pues imagínense que en vez de un giga es un tera, pues sería algo más interesante. Bueno, no tenemos aquí un tera, pero voy a decirle que me indique el progreso. Entonces sudo y F, acuérdense que hay que verificar que todo esté correcto. Aquí otra vez se me pasó el archivo de salida, OF igual, ¿sí? Archivo de entrada, de dónde va a tomar la información, y luego dónde va a vaciar la información, OF, o output file, y le paso la ruta completa de dónde va a vaciar el contenido de ese disco, cómo va a leer ese disco, y que me muestre el progreso. Ya, vamos a ver si lo hace. Sí, está bien todo. Y esto es lo que les decía.
Esto es lo que hace esta opción, la de status progress. Status igual a progress. Me está mostrando cómo va avanzando. ¿Sí? Si no le paso esa información, no voy a ver nada, simplemente el resultado. O sea, cuando termina, ya muestra el resultado. Pero si no le pongo que me muestre el progreso, no me va a mostrar. Entonces aquí sí me pudo mostrar el progreso y ya me está mostrando el resumen, ¿sí? Me copió un disco, un gigabyte, 1.1 gigabyte, ¿de acuerdo? Y se tardó 17.38 segundos. Entonces fue poco en realidad. ¿De acuerdo?